Entonces la biología de hoy básicamente se trata sobre autocorrelación. La autocorrelación se origina cuando diferentes observaciones en nuestra muestra comparten información o tienen comportamientos más o menos eh, conectados. Entonces, supongamos que yo tengo la observación número 1 y que depende de alfa más un montón de variables X. Algo así. Más un error. Tengo una observación 2 que depende de los mismos parámetros. Pero, voy a poner acá, este es para ordenarnos, vamos a decir así. Depende del alfa 1, de la variable x1, pero que toma un valor para la observación 1. Del alfa 2, que depende de una variable x2, que toma un valor determinado para la observación número 1. Y así un montón hasta el error. La observación 2 depende de alfa 0, que es la constante, de alfa 1, de la variable x1, que toma un valor específico para el individuo 2, el alfa 2 por la variable x2, que toma un valor específico para la observación número 2, y con un error para la observación número 2. Y así sucesivamente hasta y número n, la observación n, que depende de la constante, del parámetro alfa 1, de la variable x1, que toma un valor específico para la observación n, más alfa 2 por la variable x2, que toma un valor específico para la observación número n. Y un error para esta observación. Lo ideal, lo que usualmente deberíamos tener nosotros como según los supuestos del modelo rectilineal clásico, es que estos comportamientos y los errores no deben estar relacionados, ¿no? Nosotros decíamos que la covarianza o la correlación también entre los errores, entre cualquier error y error J, era igual a 0. Y eso es porque no compartían información. Cuando nosotros hablamos de corte transversal, es decir, estos individuos eran personas, niños, países, lo que sea, resultaba de que esto nos decía de que esos países, personas, no compartían información. Pero, ¿qué pasaba si este Y1 era el niño, un niño 1 en el periodo, digamos, 0, y el otro era un niño en el periodo 1, ese mismo niño, pero en otro periodo? Evidentemente, como son el mismo niño, iba a suceder de que iban a compartir información, ¿no? Son dos observaciones, pero del mismo niño en periodos distintos. Y por tanto, en estos errores va a estar, por ejemplo, cosas que no observamos del niño, como sus habilidades cognitivas, sus preferencias, no sé, por educación. Eso va a estar en el error en el periodo 1, pero como son cosas que no cambian en el tiempo, también va a estar en el error del otro periodo, habilidades cognitivas, preferencias por educación. Entonces, como tiene la misma información parcialmente, entonces hay una covarianza, una correlación entre U1 y U2. Eso va a ser diferente a 0, ¿no? Entonces, esto se le llamaba errores heteroscedasticidad, ¿no? Y eso ya lo vimos hace unas semanas. Pero cuando nosotros hablamos de series de tiempo y no de datos panel o datos de corte transversal, va a surgir un problema similar, pero que se le va a llamar autocorrelación. Y la autocorrelación surge usualmente en series de tiempo. Por ejemplo, yo quiero explicar el PBI
que vamos a decir que va a ser Y va a ser el PBI. Yo quiero explicar el PBI del año 2020, ¿no? Y a mí me dicen que el PBI del año 2020 depende, por ejemplo, no sé, de los términos de intercambio en ese periodo. ¿No? Los términos de intercambio son, supongamos, los términos de intercambio simplemente la relación entre precios de exportación entre precios de importación, ¿no? Los precios a los que exportamos nuestros bienes que vendemos al exterior y los precios a los cuales importamos bienes de consumo como automóviles, licuadoras, todo eso. También depende, no sé, de los términos de intercambio, Y también depende del tipo de cambio, ¿no? Supongamos que hay más tipo de cambio y, no sé, hay efectos en la producción. También depende de la inflación, no sé, en el año 2020. Pero resulta que también depende en parte del PBI del año anterior, ¿no? Y así de un montón de cosas más un error. Y el PBI de 2019 también depende de los términos de intercambio del 2019, del tipo de cambio del 2019, de la inflación del 2019, y también depende del PBI del 2000 anterior, del año anterior, del 2018. ¿Y por qué depende del año anterior? Básicamente porque esto se llama path dependence, ¿no? Cuando nosotros tenemos una serie de tiempo, ponemos tiempo, acá PBI. Si yo estoy acá en el 2018, supongamos, evidentemente, esta es la evolución del PBI. Yo estoy en el 2018, evidentemente en el 2019 no voy a tener un salto gigantesco, ¿no? Hacia abajo o un salto gigantesco hacia arriba, ¿no? Sino que va a estar determinado más o menos por el mismo lugar del 2018. Creceré un poquito o decreceré un poquito, pero voy a estar muy cerca al anterior. No voy a tener saltos enormes. Así la llama path dependence, dependencia en el camino. Depende de lo que ha pasado en el periodo anterior. Por eso es que dependemos de lo anterior. Y por tanto, esta ecuación inicial y esta segunda van a estar autocorrelacionadas. Entonces, a eso nosotros le llamamos un modelo autorregresivo. Un modelo autorregresivo. Un AR. Entonces, no se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Y en el periodo T va a depender de el Y en el periodo anterior, más algunas características, y acá un error. Es un modelo autorregresivo. Un modelo de medias móviles. ¿Cómo le han puesto ustedes un MA, no? Le han puesto como un MA es algo parecido, pero ya no va a depender del mismo Y, sino va a depender de los errores de Y. Va a ser así. YT es igual a un teta por el error en el periodo T menos 1 más el error en el periodo T. Por acá tendríamos que poner algunas características más. Cuando pongo esos puntos suspensivos estoy diciendo que pueden ser algunas características más. Usualmente, cuando se hacen ejemplos, obviamos las características de acá al medio, pero
teóricamente deben haber más características ahí. Como acá, ¿no? Hay términos de intercambio, tipo de cambio, inflación. Entonces, por eso que pongo los puntos suspensivos. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? De estos dos modelitos. Primero, que uno de ellos tiene memoria infinita. ¿Cuál creen que tiene memoria infinita? Cuando digo memoria infinita, es que, por ejemplo, este y en el periodo t va a depender del y en el periodo anterior, digamos, menos 100. ¿Cuál creen que es cuál de los dos tiene memoria infinita? Va a depender del periodo menos 100, del periodo menos 200, así hasta el infinito. El autorregresivo. Ajá, exacto. ¿No? O si ustedes hacen acá un cambio, un reemplazo, ¿no? Vayamos. Este era así, ¿no? Y t es igual a t menos 1 más el error. Y t menos 1 igual a esto. Y t menos 2, porque es el periodo anterior. Y t menos 2. Y así hasta el infinito. Ustedes pueden reemplazar y t menos 3, t menos 4. Ustedes pueden reemplazar esto acá, luego lo que reemplazan, esto acá, esto, esto va a reemplazar acá, y finalmente esto reemplazan acá. Entonces, está diciéndonos de que todo lo que pasa en el periodo anterior, en los periodos anteriores, hasta el infinito, afecta a mi variable de hoy. Entonces, se dice que tiene memoria infinita. Mientras que cuando tenemos medias móviles, simplemente está afectando, en este ejemplo, lo que ha pasado en el periodo t-1. ¿No? Este es un AR1, porque solamente estoy poniendo un rezago. Este es un MA1, porque estoy poniendo solamente un rezago, un periodo anterior. Pero resulta que este AR1 tiene memoria infinita. Depende del periodo t-1, pero también depende del t-100, menos 200, menos 300. Este MA1 solamente depende del periodo menos 1, t-1. Por eso es que nosotros podemos decir que un AR puede ser escrito o puede ser reescrito como un MA infinito. Si ustedes hacen este reemplazo que les he dicho acá, les va a salir algo así. Y t es igual a un teta, supongamos, t menos 1 más un teta al cuadrado, ut menos 2, un teta al cubo, ut menos 3, así hasta infinito. Acá le faltaría en realidad el error del periodo t. Entonces, recuerden que un AR puede ser escrito o reescrito como un MA infinito. Esos son los dos tipos de problemas de autocorrelación. Los dos se tratan de forma similar, pero vamos a hacer hoy día algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo sería un AR2, por ejemplo? Sería YT es igual a YT menos 1 más YT menos 2 y el error en T. Igual, este AR2 se puede escribir como un MA de forma infinita. ¿Cómo es un MA 2? Simplemente YT igual, no sé, un sigma por error T menos 1 más, ponerlo aquí, por ut menos 2 más el error de ese periodo.
Como les dije, acá en el medio podría haber otras variables explicativas, ¿no? Pero por simplicidad ya no ponemos esos. Ok. Y bueno, y luego vamos a ver los modelos ARMA, ¿no? Los modelos ARMA son aquellos que combinan el AR y el MA. Por ejemplo, un arma de un arma 1,2 es simplemente la combinación del AR 1 con el MA 2. Pues, ¿cómo sería eso? Sería así. Esto sería el AR 1 que lo combino con un MA 2. Entonces, ese es el problema de autocorrelación. Seguro que surge un montón de preguntas, ¿no? ¿Cuántos rezagos poner? Este numerito 2 y este numerito 2 son los rezagos, ¿no? ¿Cuántos periodos hacia atrás tengo que incluir en mi estimación? Esas cositas vamos a tratar de resolver hoy día con algunas aplicaciones. Entonces, vamos a la pregunta número 2, que nos dice lo siguiente. El número de pequeños accidentes ocurridos en la calle de una ciudad es la variable Y. Y el número de coches matriculados en la misma es X. Durante 10 años se han levantado datos y tenemos esa información, ¿no? Por ejemplo, en la primera observación nos dice que hay 25 accidentes y en la ciudad hay 510 autos. Y el modelito nos dice lo siguiente, que la cantidad de accidentes depende, y esta es la cantidad de accidentes, depende de la cantidad de autos matriculados. Entonces el modelito estándar que teníamos, pero nos está pidiendo que veamos, que primero estimemos una recta de MCO y luego que calculemos el estadístico Durbin-Watson y detectar si hay autocorrelación. Entonces, a raíz del modelo simple, vamos a ver si ese modelo simple está sucio por autocorrelación o no. Entonces, vamos a abrir un Excel para hacer ese cálculo. Recordemos cómo es el estadístico Durbin-Watson. Voy a escribir primero la pizarra. El estadístico Durbin-Watson. Watson es una de las formas de detectar autocorrelación, no es la única, pero es una de las más importantes. También les voy a mandar o voy a subir la tabla de Durbin-Watson. Igual pueden buscar en Google, si no les sabe el profesor, pongan simplemente tabla Durbin-Watson y se descargan la tablita. Vamos a escribir el estadístico Durbin-Watson. Quiero ver la nomenclatura que utiliza el profesor para no confundirlos. El estadístico Durbin-Watson nos dice que hay que hacer lo siguiente. Hay que agarrar la diferencia entre los errores con el error pasado, el error en el periodo t menos el error en el periodo t menos 1, elevarlo al cuadrado y hacer una sumatoria de todas las posibles diferencias. Entre la sumatoria del error al cuadrado de todos los periodos. Es el estadístico Durbin-Watson. Y ese estadístico D va a ser comparado con algunos
puntos de referencia. Acá voy a poner solamente esto. Si ese D es menor al número Durbin-Watson L, vamos a ver qué es el L, vamos a decir que existe evidencia que los términos de error están autocorrelacionados positivamente. Hay autocorrelación positiva. Si ese D que calculamos en nuestro modelo es mayor a un límite que vamos a llamar DU, vamos a decir que no hay evidencia que haya autocorrelación positiva. Si ese D está entre el DL y el DU, vamos a decir que no se puede decir nada sobre la autocorrelación. No hay una conclusión, no hay una conclusión definitiva. Eso respecto a la autocorrelación positiva. Vamos a ver qué sucede con la autocorrelación negativa. Seguro en clase han visto algo interesante, que es un grafiquito que lo ponen así, ¿no? Vamos a ver. Vamos a dibujar esto. Les han puesto una línea. Esa línea, sobre esa línea va a estar el estadístico que yo calculo con mi modelo. Y en esa línea voy a poner acá 0. Acá voy a poner el límite de U. Acá voy a poner el límite de L. De U, de L. Acá vamos a poner 4 menos de U. 4 menos de L. Y acá va a estar usualmente 4. Entonces, según lo que dijimos acá, si D es menor a DL, o sea, en este punto, decimos que hay autocorrelación positiva. Si queda en ese segmento entre DL y DU, decimos que no se puede concluir nada. No se puede concluir nada. Si está entre DU es mayor a DU, estamos acá, vamos a decir que es zona de no autocorrelación. O sea, podemos concluir que no hay autocorrelación. Si está entre 4 menos DL y 4, vamos a decir que hay autocorrelación pues, negativa. Y si está entre 4 menos DU y 4 menos DL, vamos a decir que no se puede concluir nada. Gráficamente está más claro que ponerlo así en intervalos, ¿no? Acá podríamos completar los intervalos, pero mejor está así gráficamente. Entonces la idea es simplemente que nosotros hallemos este disco D con los datos que vamos a hallar de estimar este modelito por MCO. Y luego conocer cuál es DL y cuál es DU. Para conocer cuál es DL y cuál es DU, lo que tengo que hacer es simple. Voy a internet y descargo una tabla que se llama la tabla Durbin-Watson. Esa tablita la voy a subir a Paideia, por si no lo tiene. Vamos a subirla acá.
tabla Durbin-Watson. Y abrimos un rato y vamos a ver qué es una tabla estándar. Vamos a acercar esto y vamos a ver cómo se lee. Esta es la tabla donde nos dice que queremos sacar conclusiones con significancia del 5%, que en otras palabras es con confianza del 95%. Esto es con significancia del 5%, que es lo estándar en ciencias sociales, los 5%. Pero también acá abajo pueden encontrar la tabla que es para el significancia del 1%, que es lo mismo que confianza del 99%. Acá no está para el 10%, pero debe estar en internet. Y acá me da información de dos cosas. De la cantidad de observaciones que voy a tener en mi tabla, en mi base de datos, N. Acá está 6, 7, 8, 9. Y acá mi cantidad de variables o de rezagos de variables X en realidad. Lo vamos a ver también, se puede decir que de rezagos, ¿no? Y acá está. Simplemente, por ejemplo, si esa cantidad de variables X es 1 y tengo 6 observaciones, el valor del DL es 0.61 y del DU es 1.40. Y acá, abajito, creo. No, que no aparece. Bueno, así van buscando, ¿no? Si tengo 20 observaciones y tengo dos variables, X, sería el DL 1.10 y el DU 1.537. Entonces, con eso simplemente arman su tablita, ponen cuáles son los intervalos donde se acepta, donde se rechaza, donde no se puede concluir nada. Entonces, esa tablita va a ser de utilidad para nosotros. Entonces, ahora hay que abrir nuestro Excel y vamos a copiar los datos, ¿no? Copiar estos datos. X y de L. Y lo primero que nos va a pedir nuestro ejercicio es hallar la recta MCO. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular MCO. Ustedes ya saben calcular MCO con matrices. Acá simplemente es una variable X con una variable Y. No hay mucho problema. Pero, a ver, hay otra forma de calcular la recta MCO de forma más tranquila. Y es la siguiente forma. Acá pongo, ¿dónde está? Datos. Y acá pongo análisis de datos. Y acá busco regresión. Acá pongo mis variables X, perdón, mis Y, la que quiero explicar. Acá pongo mis variables explicativas. Y acá voy a ponerle, bueno, este es cuando no quiero que vean constante. Acá le pongo nivel de confianza. Usualmente es 95%, ¿no? Lo dejamos con 95%. Si quiero que los resultados me lo pongan en una nueva hoja, pongo esto. Si quiero que me lo pongan en la misma hoja, simplemente pongo acá y selecciono que me ponga los resultados en esta celda hacia acá. Pongo Enter y ya tengo mi estimación MCO. Que se lee igualito como salía en Stata, ¿no? Acá está el R al cuadrado, el error típico, las observaciones, 10 observaciones.
Acá está la suma de cuadrados explicada, la suma de cuadrados residuales, la suma de cuadrados totales. Y acá está el coeficiente, que es el intercepto, y el coeficiente de la variable x. Los errores típicos, los estadísticos, la probabilidad de aceptar o rechazar la hipótesis de que este numerito es igual a 0, y los intervalos de confianza, ¿no? Otra forma de hacerlo, como en esta parte del curso ya no estamos evaluando ya no estamos evaluando de que hagan sus matrices y todo eso, entonces es válido que lo puedan hacer así. Si no les estamos pidiendo expresamente que lo hagan paso a paso, normal, porque no vamos a evaluar acá que sepan o no sepan hacer el MCO paso a paso, sino que vamos a evaluar el Durbin-Watson. Entonces, para guiar el Durbin-Watson, lo primero que nos piden es saber nuestra ecuación, ¿no? Entonces, acá tendríamos que nuestra ecuación es y igual a un intercepto que vamos a llamar alfa. Alfa, pongamos. Más este sería el alfa 0, ¿ya? Más, este sería nuestro modelo, ¿no?, que hemos estimado. Alfa 0 más alfa 1 multiplicado por la variable x, ¿no?, más su error. Ese es el modelo que hemos querido estimar. Y gracias a que el modelito ya ha sido estimado, sabemos que alfa 1 es igual a 2.5676 aproximadamente, más el alfa 1 que sería 0.0494 aproximadamente. Acá sería por x. Y ya está. Porque este y de acá es un y estimado, ¿no? Sería un y estimado. Ya no es el y observado, sino es el y estimado. Genial. Entonces, ya tengo mi estimación. Y ahora voy a proceder a calcular lo que necesito para el Durbin-Watson. Para el Durbin-Watson necesitaba, ¿qué? Los errores, ¿no? Entonces primero voy a hallar los errores. Acá tengo el y. Ahora necesito el y estimado. Este es el y observado, necesito el y estimado. ¿Cómo hallo el y estimado? Simplemente aplicando esto, ¿no? Sería igual al alfa 0, el alfa 0 que era intercepto, más el alfa 1, que es este, multiplicado por el x. Ese sería mi y estimado. Y eso hago lo mismo para todas las observaciones. Pero resulta que esos alfas son fijos, ¿no? Son válidos para todas las observaciones. Entonces voy a fijar esos alfas. Los fijo. Y ahora sí tengo mis y estimados, ¿no? Repasando un poco lo que sabíamos es, según lo que observo en la vida real, la cantidad de accidentes es 25, pero mi modelo predice de que debería haber 27.74 accidentes. Y observo que hay 27 accidentes, pero el modelo me predice que hay 28 accidentes. Entonces, esos errores, vamos a ponerlos acá. ¿Qué error es? El error es simplemente la diferencia entre el observado y el estimado, ¿no? Entonces sería esto menos esto. Hay un error negativo. Seguro va a haber errores positivos. Si yo sumo todo esto, lo más probable es que me salga 0, ¿no? Sí, muy cercano a 0. Esto es e a la menos 14, significa 10 a la menos 14. Si lo aproximo, sale 0. Por eso es que yo no utilizo usualmente los errores simples, sino tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Voy a elevar al cuadrado esos errores.
Entonces voy a elevar al cuadrado esos errores. Esto al cuadrado. Entonces esto por el mismo valor. Y de ese modo todos se vuelven positivos. ¿Qué más me pide mi estadístico Durbin-Watson? Me pide que tenga el valor de rezago. Entonces, para saber el valor de rezago, lo que hago es lo siguiente. Voy a poner acá E, pero menos 1. Ponerle menos 1. Cuando estoy poniéndole menos 1, no estoy diciendo que vamos a restarle 1, sino que va a ser del periodo anterior. Entonces, el error anterior a esta observación no existe, ¿no? Porque es la primera observación. El error de esta observación es este, menos 2.74. El error de esta observación es, el error anterior o del periodo anterior es este. Entonces voy a agarrar el error del periodo anterior. Simplemente como correr esto una celda hacia abajo, ¿no? Esto es lo mismo, pero una celda hacia abajo. Y lo que me está pidiendo, según mi ecuación del estadístico Durbin-Watson, es primero restar el estadístico, el error, perdón, en el periodo t, menos el error en el periodo t menos 1. ¿No? Voy a hacer eso. Pero, como acá, en esta observación, no tengo el periodo anterior, no va a existir esa resta ahí. Y acá, como estoy ya en un periodo muy posterior, lo voy a dejar, ¿no? Tengo eso y me dicen, esto sería simplemente error menos el error del periodo anterior. Y ahora me dicen que debo agarrar eso y elevarlo al cuadrado. Voy a agarrar todo esto y lo voy a elevar al cuadrado. Esto elevado al cuadrado. Y ya está. ¿Y qué más me piden ahí? La sumatoria, ¿no? La sumatoria, si ustedes se fijan en el estadístico, lo que necesitaba era la sumatoria, ¿no? La sumatoria de todos esos errores al cuadrado. Entonces acá voy a poner sumatoria. Me sale 19.06. Pero hay algo en la fórmula de que no nos hemos percatado. Y es lo siguiente. Que esta última observación no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando simplemente hasta el periodo t. Esta no. Como se dan cuenta, estamos perdiendo una observación. Si teníamos acá 10 observaciones, solo vamos a tener 9 de estas finales. Entonces, ojo con eso. Toda esta parte se pierde. Solamente 9. Esto sería el numerador, ¿no? Que estábamos requiriendo. Y ahora el denominador era simplemente la sumatoria de los cuadrados, que es todo esto. La suma. Y sale 22.84. Entonces, mi estadístico Durbin-Watson era simplemente este 18 entre este 22. Me sale 0.8228. Esto es lo que me interesa. Y ahora necesito el DL y el DU. ¿Dónde consigo el DL y el DU? Voy a la tabla.
Entonces, vamos a la tabla. Vamos a la tabla. En la tabla voy a buscar cuántas observaciones tengo. Tengo 10 observaciones. Debe estar por acá. A ver. ¿Y cuántos variables x tenía? Sin contar el intercepto, solamente una, ¿no? Entonces, acá está. 0.879 y 1.32. Esos son mis valores. Entonces, dl va a ser 0.87, ¿no? Más o menos. Y du va a ser 1.31, más o menos. Entonces, si yo voy a mi grafiquito, vamos a regresar a la pizarra. Entonces, yo sé que dl es 0.87. Sé que du es 1.31. 4 menos du sería 2.69. Si me equivoco, a ver, sería, sí. Y 4 menos dl sería 3.23, no, 3.3. Y me dicen que d, que es lo que hemos hallado, es 0.82. ¿Dónde está 0.82? Está más o menos por acá. Y me está cayendo en el área donde hay correlación positiva. Entonces, como conclusión, hay correlación positiva. Si hay correlación positiva, está mal la estimación que he hecho. La estimación que he hecho era y igual alfa 0 más alfa 1 por la cantidad x más un error. Esta era la estimación que he hecho. Pero resulta que según el estadístico Durbin-Watson, esto está mal. ¿Por qué? Porque me está diciendo que este y depende del y del periodo anterior. Entonces acá debería incluir algo así. Más, damos un alfa 2 y t menos 1. O quizás con doble rezago. ¿No? No sé. Por el momento, lo único que me está diciendo es que hay autocorrelación. Hay autocorrelación y por tanto debería incluir algún rezago. Sea así, sea con los errores. No me está diciendo cuál utilizar. Solamente me está diciendo que debo tener la noción de que está mal mi modelo simple como estaba al inicio. Esto está mal. Entonces, debo buscar la forma de incluir o de corregir ese rezago, esa autocorrelación. Eso ya lo vamos a ver creo en la siguiente clase. Por ahora solamente estamos detectando que hay autocorrelación. ¿Preguntas, chicos? ¿Sí? Ahora vayamos al ejercicio número 3. Que el ejercicio número 3 es muy parecido en realidad, así que también vamos a hacerlo en Excel. Entonces, déjenme copiar los datos en Excel. Vamos a abrir una nueva pestaña. Compartir.
Vamos a hacer algo muy parecido, ¿no? Nos preguntan en la pregunta 3, dado un modelo lineal de consumo del PBI con los siguientes datos, se pide que contraste la existencia de autocorrelación sabiendo que la regresión del modelo original por MCO produce los siguientes residuos. Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Insertar, perdón, datos. En algunos de ustedes seguro estos análisis de datos no está activo. Usualmente no está activo cuando instalan el Excel. Pero luego tienen que ir acá, creo, a configuración o opciones y activarlo. Si tienen problemas con eso, solamente pongan en Google activar análisis de datos y les va a decir algo acá como complementos, ya no recuerdo bien. Pero sí, a veces no está activo. Análisis de datos, regresión. Quiero hacer una regresión donde Y sea todo esto, donde X sea todo esto. Y quiero que los resultados me los ponga acá. Perdón. Esto está jalando información de la anterior. Por eso hay varias variables X. Datos, regresión, yes. Perdón. Hay que ponerlo todo en... Vamos a poner acá array. Así. Y este es X. Ya está. Tengo que mi intercepto es 9 y mi variable, mi coeficiente del X es 2.78. Entonces, con eso, ya sé que mi modelo tiene esta forma, ¿no? Y es igual al intercepto, que es 9, más el coeficiente, 2.7857 por X. Y con eso puedo hallar mi Y observado. No, Y estimado. Entonces sería este coeficiente 9 más este coeficiente de los X multiplicado por sería 17.35, pero tengo que fijar los coeficientes, ¿no? Si yo resto ahora el Y estimado menos el Y observado menos el Y estimado, tengo el error. Y es lo que me daba por dato, ¿no? Acá ya me daban por dato eso, pero igual hemos vuelto allá. No hay problema. Lo voy a mandar un costado. No me importa. Voy a hacer lo mismo que en el caso anterior. Entonces, quiero el error del periodo anterior. Simplemente lo que tengo que hacer es simplemente esto lo corro un espacio, ¿no? Uy, perdón, debería pegarlo como si fueran números. Ya. Y este último no me interesa, ¿no? Acá va a quedar siempre una observación menos. Luego me piden que haga la resta entre el error menos el error con el periodo anterior. Que sería
Esto menos esto. Igualito está acá. Acá siempre voy a perder una observación. Si tenía 3, 4, 5, 6, 7 observaciones, mi N es 7, ¿no? Mi N es 7. 3, 6, 7, ¿sí? Voy a perder acá 1, ¿no? Entonces me quedan solamente 6. Luego me dice que eleve al cuadrado esa diferencia. Esto elevado al cuadrado. Y me piden la sumatoria de eso. Sería la parte del numerador, ¿no? El numerador es eso. Y el denominador era simplemente el error al cuadrado. El error al cuadrado sería este elevado al cuadrado. Y me piden la suma. Y mi estadístico de simplemente el coeficiente entre este coeficiente y este. Sería 1.31. Conocido ese D, lo que me falta es saber cuál es el DL y el D1. DL y D1. La información que necesito. Voy a mi tabla. Y en mi tabla tengo que buscar n igual a 7 y k igual a 1, ¿no? Porque acá solamente hay una variable explicativa que es x. Entonces abro mi tabla. A ver dónde está mi tabla. Voy a buscar 6 observaciones con k igual a 1. Sería 0.61 y 1.40. 0.61, 1.40. Segundo. 0. A ver, tenemos, perdón, observaciones son 7. 7 sería 0.70 y 1.356. 0.70 aproximadamente y 1.357 aproximadamente. En realidad exactamente 6. Bueno, depende. ¿Cuántos? No mucha diferencia. En la tabla era 1.356. ¿No? En algunas tablas les pueden dar más decimales, no hay problema. Eso ya es cuestión de, del que hizo la tabla, cuántos decimales le puso. ¿No? Este es de un libro, creo que es creo que es de Engels, creo. En otros libros aparecen con más decimales. Entonces ya tengo eso. Entonces simplemente lo que me queda es ir y comparar. Voy a regresar ahora a la pizarra. Lo mismo, no voy a copiar esto. Acabo de saber por la tablita
que mi DL es 0.7, que mi DU es 1.356. Por tanto, 4 menos DU debería ser 2.644. ¿Sí, no? Y 4 menos DL sería 3.3. Me dice que mi estadístico D es igual a 1.39. 1.39 está por acá. Entonces, eso me está diciendo que no hay autocorrelación. Si no hay autocorrelación, el numerito que yo había planteado, que era YT es igual a alfa 0 más alfa 1 por XC más el error, sí funciona. No necesito incluirle un rezago o incluirle un error rezagado. No necesito hacer esto. Ya no es necesario. Tampoco es necesario meterle un rezago en los errores. No. El modelo, tal como había estimado, está bien. Ese MCO que había estimado en Excel, está bien. No está sucio por autocorrelación. Ok. Pregunta, chicos. Ahora vayamos a la parte del start. Okay. Hay que abrir Stata. Vamos a utilizar la base de datos que se llama Sugar, que si no mal recuerdo es sobre producción de azúcar. Entonces abrimos un do file. Lo que vamos a hacer no va a ser muy largo, así que lo voy a escribir paso a paso, porque tenemos algo de tiempo. A ver. Entonces, lo primero que siempre es limpiar por si había información anterior. Luego siempre ponemos el directorio donde vamos a hacer nuestro trabajo. Por eso change directory, cd. Y le voy a decir que voy a trabajar en esta dirección porque ahí tengo la base de datos Sugar. Con eso le digo. Le pongo use Sugar, que sea en formato de TEM. Abro Sugar. Tengo información. La observación se está refiriendo al periodo en el cual ha sido levantada la información. Y según lo que me dice, vamos a leer lo que me dice. Se tiene la base Sugar que relaciona hectáreas de azúcar y precios por tonelada para 34 periodos. En base a esto se le pide realizar el análisis necesario para averiguar si existen indicios de autocorrelación en la serie. Lo primero que me pide es regresiona el modelo en logaritmos de las hectáreas de azúcar contra el precio por tonelada y compara los recibos. Luego realiza el contraste de Durbin-Watson, también el de Bruch y Godfrey y el del Lucht-Box, y finalmente realiza la corrección de Cochrane-Output para corregir el problema de autocorrelación. Entonces, primero vamos a hallar el modelo sin rezagos para comparar los errores que nos van a salir, los recibos. Luego vamos a ver con los tests si hay autocorrelación. Y finalmente vamos a corregir si es que hay autocorrelación. Entonces vayamos acá. Lo que me dicen es que esto es A, es la cantidad de hectáreas. Este LA es el logaritmo de las hectáreas.
Este P es el precio y este es el logaritmo del precio. Y ustedes se preguntarán por qué estamos estimando en logaritmos. El uso de logaritmos en economía sirve para varias cosas en realidad. Una de ellas es para suavizar los datos y convertirlos a algo más cercano a normal. Otra es cuando se quiere calcular elasticidades. A ver, por ejemplo, veamos acá, si voy a graficar una función densidad, K-density, de el No te precio. entendí. ¿Podrías volverlo a decir? Uy, perdón. Es el Siri, no sé cómo se llama esta cosa. El K-density de las hectáreas. Entonces espero a que grafique. Y me sale algo así. Este gráfico lo que me está diciendo es que la mayoría de hectáreas está acumulada acá, en 90 más o menos. Hay muy pocas que están en 100 y hay otras muy pocas que están cerca a 300. Cuando yo grafico el logaritmo de eso, me va a salir algo así, que en teoría está más cercano a una normal que la anterior. En teoría. Por ejemplo, si yo hago una regresión entre el logaritmo de, veamos, lo que nos decía era el logaritmo de las hectáreas y el logaritmo del precio, lo que me está diciendo es que el precio determina la cantidad de hectáreas cultivadas, ¿no? Tiene sentido. Para mí tiene sentido. Si el precio es alto, es de esperar de que haya más hectáreas que se cultivan. Cuando yo estoy haciendo una regresión entre logaritmos, este coeficiente de acá es la elasticidad. ¿Ustedes recuerdan que era una elasticidad? Era en porcentaje cuánto aumenta la variable y cuando la variable x cambia en 1%, ¿no? Acá lo que me está diciendo, que es bien loco en realidad, es que cuando aumenta en 1% el precio, la cantidad de hectáreas cultivadas aumenta en 97%. Alucinante, ¿no? Pero es básicamente porque esa es una base ficticia, no es una base real. Pero este numerito se lee como la elasticidad. Eso es una de las razones por qué se hace estimaciones con logaritmos. ¿Okay? Entonces acá tengo 34 periodos. Entonces, como yo sé que esto es una regresión o estamos utilizando series de tiempo, porque acá tengo periodos, yo tengo que decirle a Stata, oye Stata, estoy trabajando con series de tiempo. Y para decirle a Stata que estoy trabajando con series de tiempo, voy a ponerle t, s, set. Si acá yo pongo qué significa eso, el s, set, estoy diciéndole, estoy declarando que los datos que estoy utilizando son de serie de tiempo. Time series set. Y acá le tengo que decir cuál es la variable que me determina los años o los periodos. Y acá es observación, así que le voy a poner esa variable. Con eso Stata ya sabe que estoy trabajando con datos y que hay periodo del 1 al 34. Y que no hay saltos, que va en uno en uno. Con eso ya le dije a Stata que estoy trabajando con eso y ya. Hago la regresión y me está diciendo que calcule los residuos, ¿no? Entonces, para calcular los residuos voy a hacer... Hay varias formas. Una de las formas sería simplemente acá ponerle predict y le pongo LA hat.
es un nombre que le estoy poniendo. Cuando estoy poniendo esto, lo que estoy haciendo es que este L, vamos a poner acá, browse, LA y LA hat, LA sombrerito, ¿no? Este es el logaritmo de las hectáreas observado y este es el logaritmo de las hectáreas estimado. Y si yo quiero saber los errores, simplemente hago la resta, ¿no? Genero una variable error que sea igual a LA menos LA hat. Y con eso ya tengo los errores. Acá los errores o residuos. Ya está. Eso es una forma. Hay otra forma que es más sencilla, que es simplemente hacer la regresión y después de la regresión poner predict también, pero le voy a poner coma, recit, y acá adelante también recit. Si hago eso, de frente me va a calcular acá los residuos. Y como se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Lo calculé acá paso a paso y eso lo calculé de frente, pero es lo mismo. Son dos formas diferentes de calcular los residuos. Y a ver, supongamos que voy a hacer un grafiquito de los residuos. Voy a graficar esos residuos. Voy a hacer una serie de tiempo con los residuos para ver cómo se comportan los residuos. Estos son los gráficos de los residuos. En mi observación, en el periodo inicial, los residuos eran negativos, luego se volvieron positivos, ¿no? Quiero saber yo si estos residuos tienen algún comportamiento regular. Si tienen algún comportamiento regular, quiere decir que hay autocorrelación. Si el comportamiento es aleatorio, errático, no hay ninguna correlación entre su comportamiento, voy a decir que no hay autocorrelación. Ajá. Entonces, gráficamente, puedo hacer lo siguiente. Voy a comparar el residuo del periodo T con el residuo del periodo anterior. Entonces, para eso voy a generar una nueva variable. La nueva variable que voy a generar va a ser residuo, resid. Vamos a ponerle subguión 1, ¿ya? Que es rezago 1. Y el comando que voy a poner es a la variable que se llama resid, sácale un rezago. ¿Cómo hago eso? Abro esos corchetes, creo que se llaman, y le voy a poner subguión n menos 1. Esto es lo que está diciendo. Cuando yo pongo subguión n, le estoy diciendo que me agarre el numerito que está acá al costado. El número que aparece acá, el número de celda. Entonces estoy diciendo, la nueva variable va a ser el residuo, pero de la celda anterior. Genero eso. Y si voy acá, hace lo que hacía en Excel, ¿no? Simplemente agarró este residuo y lo ha corrido una celda hacia abajo. Con esto, acá, en mi observación 2, tengo el residuo en el periodo 2 y el residuo en un periodo anterior. ¿Y para qué me sirve eso? Para poder graficarlo. Voy a hacer un gráfico de dispersión entre el residuo en el periodo T con el residuo en el periodo, con un periodo rezagado. Y la idea es ver si estos residuos tienen algún comportamiento, alguna correlación positiva o negativa. A primera vista, parece que hay una correlación positiva, ¿no? Yo puedo hacer una línea de tendencia acá y quizás sí, ¿no? A ver, si yo quiero acá hacer una línea de tendencia, ahí opto two-way, scatter, fit. Ahí está. Esa sería la línea que habla de la correlación. Es la línea MCO, pero como estamos solamente con dos variables, residuo y residuo rezagado, esa sería la línea de tendencia o la correlación.
Entonces, aparentemente, sí hay autocorrelación, y una autocorrelación positiva. Para que yo diga que no hay autocorrelación, esta línea roja debió ser totalmente horizontal. Ya tengo indicios, al menos visuales, de que hay una autocorrelación positiva. ¿Qué más? Ya. Entonces, con eso respondemos la parte A. En la parte B me está diciendo que aplique los estadísticos Durbin-Watson, también Breusch-Corelfry, si no recuerdo mal, Breusch-Corelfry and Luxbox. Entonces vamos a la parte B. Visualmente nos hemos dado cuenta de que sí hay indicios de autocorrelación. Entonces ahora para hacer el estadístico Durbin-Watson, lo que voy a hacer es simplemente hacer la regresión, y después de la regresión voy a poner stat y le voy a poner de Watson. Y me va a dar acá abajito el estadístico Durbin-Watson. Entonces, ¿cómo se lee ese estadístico? Entonces tenemos que irnos a nuestra tabla, ¿no? Ese es el estadístico Durbin-Watson que nosotros habíamos hallado con D. Entonces, tendríamos que ir a la tabla y buscarlo. Acá tenemos simplemente una variable y tenemos 30 y ¿cuántas observaciones? 34 observaciones. 34 observaciones. 1.39 y 1.51. Si es 1.29, esto es menor al DU, perdón, al DL, y por tanto va a haber autocorrelación positiva. Entonces, según Durbin-Watson, sí hay autocorrelación positiva. Sería Durbin-Watson. Ahora vayamos al Godfrey, al estadístico, al otro estadístico. Para ir al otro estadístico también tengo que hacer la regresión primero. Y luego voy a poner también stat. Y el comando en este caso es b Godfrey. Godfrey. Lo interesante del Godfrey es que yo puedo hacer el estadístico para un rezago o para más rezagos. Cuando he hecho el Durbin-Watson, si ustedes se dan cuenta, cuando hemos puesto la fórmula de Durbin-Watson, solamente comparaba el error del periodo T con el error del periodo T-1, ¿no? Eso significaba que estaba testeando la autocorrelación con un periodo atrás, pero no con más periodos. Lo bueno del estadístico Breuch-Godfrey, no, del Godfrey, yo lo conozco como solamente el Godfrey, pero es Breuch-Godfrey, ¿no? Breuch-Godfrey es que puedo hacer con más rezagos. Empecemos con un solo rezago. Vamos a ponerle LAC 1, LAC es rezago, y 1. Entonces acá me está diciendo, con un rezago, este estadístico utiliza el estadístico chi cuadrado, y me está diciendo que la hipótesis nula es que no hay autocorrelación serial, y la probabilidad de rechazar, la probabilidad de que el estadístico de tabla sea mayor al estadístico del modelo es 0.0481. Es decir, que en este caso, por muy poquito, se está rechazando esta hipótesis. Es decir, si hay autocorrelación, si hay autocorrelación con un periodo hacia atrás. Como esto es menor a 0.05, puedo decir que se puede rechazar, ¿no? Pero lo interesante es que puedo hacer con dos rezagos.
si hay autocorrelación con dos rezagos. Y con dos rezagos ya no hay, ¿no? Esto evidentemente es mayor al 10%, mayor, entonces mayor al 5% y también mayor al 10%, así que totalmente se rechaza. Entonces acá sí no hay autocorrelación cuando agarro dos rezagos. Con un rezago sí hay. Entonces coincide, ¿no? El W. Watson me decía que sí hay autocorrelación y acá también me dice que sí hay autocorrelación con un rezago. Con dos, no. Si ustedes quieren probar con varios rezagos, puedo poner, por ejemplo, desde rezago 1 hasta rezago 2. Y hago esto. Y acá me sale una sola tablita con todos estos rezagos. Acá me dice, por ejemplo, si hay autocorrelación con el rezago 1, no hay con el rezago 2, no hay con el 3. Si considero que es 0.05 mi límite, acá no hay. Solamente hay con el primero. ¿Qué más? Bueno, otra forma de hacer esto, o de estimar si hay autocorrelación o no, es simplemente haciendo esto. Regresionar el residuo con el residuo del periodo anterior. Esa es otra forma. Más rudimentaria, pero también sirve. Entonces, acá lo que he hecho es hacer una regresión de residuo con el residuo anterior. Ponerle como robos para que... Como hago cuando pongo robust, simplemente estoy ajustando los errores o la varianza, la matriz de varianzas y covarianzas. Simplemente lo que estoy haciendo acá es ver si hay alguna relación entre el residuo con el residuo anterior. Y me sale que sí, hay una relación positiva y esa relación es significativa. Es otra forma de testear. Más rudimentaria, pero sí sirve. A ver, ¿qué más nos están pidiendo? Bueno, acá también le podrían poner, no sé, la otra variable explicativa, si quieren. Sigue estando igual, no hay problema. Este LP, que es la variable X, también se le puede poner solamente para como corregir un poquito, ¿no? Pero igual, si no lo ponen, no hay problema. Y se dan cuenta, poniendo o no poniéndolo, el coeficiente sale casi el mismo. Y la significancia no se altera casi nada. Algunos libros les dicen que incluyan al X, pero si no lo incluyen, no va a haber mucho cambio en realidad. A ver, ¿qué más nos piden? ¿Qué estadístico más nos piden? El estadístico de Young de Box. Ok. A ver. Para hacer este estadístico hay que instalar el de Box, el del Young Box. Hay que instalar un comando. Para instalar ese comando pongo ssc install y vamos a ponerle que se llama lmalb. Instalo eso. Ya está. Voy a decir qué significa esto. Este comando me hace el Jones Box Autocorrelation utilizando una forma, un test de máxima verosimilitud, máxima log verosimilitud, para un AR con P rezagos. ¿Okay? La forma de hacer es la siguiente. Pongo el comando, pongo la variable dependiente, pongo las independientes y acá pongo el número de rezagos que necesito. ¿Okay? Entonces voy a hacer eso. Entonces, L, M, A, L, B. Luego le pongo, ¿qué me decía? La independiente, ¿no? LA, luego la dependiente y luego los rezagos que quiero. LAC,
por ejemplo, un rezago. Y acá me sale lo siguiente. Me dice, utilizando ese estadístico, la hipótesis nula es una autocorrelación, la hipótesis alternativa es que hay correlación. El error, que básicamente es una medida de, está construido con la covarianza, me dice que en realidad es como la correlación, es 0.3341. Curiosamente ese número es muy parecido a lo que hemos hallado acá, 3,4, y acá arriba también va a aparecer ese numerito. En realidad es la correlación entre el error del periodo t con el error en el periodo t-1. Y me está diciendo que el estadístico me da una probabilidad de que el estadístico de tabla sea mayor al estadístico del modelo de 0.0416. Es decir, puedo rechazar la hipótesis nula, por tanto, no rechazo esta hipótesis y por tanto puedo decir que sí hay autocorrelación. Entonces, lo mismo, la misma conclusión me está dando que el Durbin-Watson y que el Breuch-Colfer. También puedo hacer esto. No le pongo lag, simplemente le pongo esto. Bueno, le voy a poner otros lag. Por ejemplo, con 8 rezagos. Ya está. Me va a botar todos los posibles rezagos hasta el 8. ¿No? Acá, evidentemente, al 5% rechazo, al 5% rechazo la nula, por tanto hay autocorrelación. Acá acepto o no rechazo la nula, entonces no hay autocorrelación, no hay. Acá sí habría. Interesante que acá sí habría autocorrelación. En estos. Pero usualmente, cuando, al menos en las investigaciones recientes, cuando hay saltos en correlaciones, por ejemplo, hay correlación, no hay correlación, no hay correlación, hay correlación, es medio extraño, ¿no? De que haya correlación, que no haya correlación con 2 rezagos, con 3 rezagos y luego haya correlación. Es un poquito extraño. En esos casos se plantea de que el estadístico está recogiendo información errónea, que tu base de datos está mal estructurada o que hay algún error de estimación. Porque es extraño de que sí no haya correlación con 3 rezagos y sí haya con 6 rezagos, ¿no? Entonces ahí debe haber un error con los datos en realidad. ¿Qué más podemos ver esto? Otra forma de hacer el mismo estadístico del Box es la siguiente forma. Yo puedo hacer la regresión, simplemente lab, y luego de la regresión predigo los residuos, que ya lo he hecho antes, ¿no? He predecido los residuos acá, ya lo he hecho. Y después de eso voy a hacer un correlograma. Un correlograma se pone corgram y le voy a poner residuos. O residuos. Corgram. A ver, algo escribí mal acá. Recit. Coma. Vamos a poner los lags. Lag 8.
interesante. ¿Por qué no está corriendo esto? No está instalado. Veamos. Help. Program, variable. Medio raro. Program. Residuos. Variable program lag not found. A ver, ¿por qué no está corriendo esto? Voy a ver alguna explicación. Ahí está. Okay. Y acá lo que me está haciendo es poniéndome estos gráficos de autocorrelación, la parcial y la... Y el ACT y el PAC, el parcial y el ACT es autocorrelation y el PAC es partial autocorrelation. Lo que me está diciendo acá es la misma información que teníamos acá, simplemente graficada. Este grafiquito en eViews se ve mucho mejor. En Stata no se ve tan bien. Seguro en econometría 2 van a utilizar eViews. Se ve mucho mejor. Pero básicamente lo que está diciendo acá es que acá hay correlación positiva. En los siguientes no hay correlación, ni en el 2 ni el 3. Y recién en el 4 aparece una correlación negativa. Es medio raro, al menos, en lo que veo. Usualmente lo que sucede es de que la correlación va cayendo hasta que ya no existe. Pero acá aparece una correlación negativa. Y finalmente lo que me piden en la parte C es corregir la autocorrelación utilizando el Kroken-Arcut, que si no la han visto todavía en clase, es en realidad bastante sencillo de aplicar, aunque la intuición detrás está un poquito tranca. Entonces vamos a poner que lo siguiente, vamos a hacer la regresión normal y después de esa regresión vamos a poner price, LA, LP, que son las variables, y CORC. Esa sería mi regresión normal, sin corregir, y acá vamos a hacer esta corrección. Esta sería mi estimación, que es esta misma, pero corregida. Si vemos, el coeficiente se reduce un poquito. Esta no cambia mucho. Cuando nosotros estudiamos autocorrelación, seguro en sus libros de texto aparecía que que el problema más grave de la autocorrelación no es que sea sesgado, es más, muchas veces no es sesgado. El problema es la eficiencia. Y la eficiencia se ve en cuán fácil se rechazan las hipótesis de significancia. En este caso, no hay, como la autocorrelación no era tan grande, no hay una corrección tan significativa, pero lo que me está diciendo acá es lo siguiente. ¿Se acuerdan de este numerito? Apareció varias veces. Esta era la correlación de los errores, ¿no? De vuelta aparece acá. Esta es la correlación de los errores.
Y se lee del mismo modo que la tablita anterior, solamente que estos coeficientes ya están limpios de la autocorrelación que habíamos visto antes. Y acá simplemente le están los estadísticos Durbin-Watson, que ya lo habíamos hallado. Y lo que acá creo que mejora es esto. Esta significancia del R cuadrado, que era 70, ahora es 52. Y ustedes dirán, oye, mi modelo está peor, me hubiera quedado con el modelo sin corregir. Lo que pasa es que el modelo sin corregir estaba con una varianza de los X distorsionada. Y si ustedes recuerdan, el R cuadrado se construía con la varianza de los X. Y la varianza de los X estaba en el denominador del R cuadrado. Entonces, como esa varianza estaba distorsionada y era muy grande, el R cuadrado salía, perdón, esa varianza está distorsionada, entonces el R cuadrado salía más grande. Claro, estaba distorsionada, estaba más pequeño. Se veía más grande. Pero cuando hemos corregido esa varianza, porque ahora estamos incluyendo que haya rezagos, ese R cuadrado ya se vuelve más honesto, ¿no? No te está engañando, no te está diciendo que es un excelente modelo, sino te está diciendo santo como creíamos. Te está engañando, te está diciendo, mira, es un buen modelo, pero en realidad te está diciendo eso porque simplemente las varianzas de tu matriz de X está sucia. En realidad no está tan mal, no es tan buena. Entonces, lo que te estaría llevando acá es a decir, este es un modelo excelente, por tanto hay que quedarnos con ese modelo. Pero en realidad no es así. Por eso es que el problema no es tanto que los coeficientes van a cambiar, porque no cambian mucho, sino que es esta significancia conjunta, que básicamente es rechazar o aceptar el modelo, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Bueno, este del Krokan Orkut es básicamente una aplicación de mínimos cuadrados generalizado, que seguro van a ver en clase, ya lo vieron, pero que es básicamente corregir por la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Ok, chicos, igual ese do file se los voy a subir. ¿Tienen preguntas? Ok, chicos, espero que quede todo claro. Igual durante la semana me pueden escribir y ya nos estamos viendo el siguiente sábado. Cuídense.